Imagina por un momento una ciudad próspera que en solo unas horas quedó congelada en el tiempo para siempre, donde las personas fueron sorprendidas en sus actividades cotidianas y preservadas tal como vivían hace casi 2000 años. Hoy te llevaré a través de los últimos días de Pompeya, desde la vida tranquila de sus habitantes hasta el momento en que el volcán Vesubio despertó de su largo sueño. Si esta historia te resulta fascinante y quieres acompañarme en más viajes al pasado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún relato. También puedes darle me gusta a este video si te está gustando y compartirlo con alguien que disfrute de estas historias del pasado. Tus comentarios siempre son bienvenidos. Me encanta leer lo que piensas sobre estos momentos de la historia. Era el año 79 después de Cristo, y Pompeya era una ciudad vibrante del Imperio Romano, ubicada en la hermosa costa de la bahía de Nápoles. Sus calles empedradas resonaban con el bullicio de comerciantes, artesanos y ciudadanos que vivían sus vidas sin sospechar que su ciudad se encontraba en la sombra de uno de los volcanes más peligrosos del mundo, el Vesubio, esa majestuosa montaña que se alzaba a pocos kilómetros de distancia. Había permanecido silencioso durante tanto tiempo que sus habitantes lo consideraban simplemente parte del paisaje, una montaña más que proporcionaba suelos fértiles para sus viñedos y cultivos. Las casas de Pompeya eran verdaderas obras de arte. Las familias adineradas vivían en domus elegantes, con patios internos llamados atriums, donde la luz del sol se filtraba suavemente, creando juegos de sombras en los mosaicos del suelo. Las paredes estaban decoradas con frescos coloridos que contaban historias de dioses y héroes, escenas de la naturaleza y de la vida cotidiana. Los jardines internos, conocidos como peristilos, estaban llenos de plantas aromáticas, fuentes de agua cristalina y estatuas de mármol que reflejaban la prosperidad de sus dueños. En las calles más modestas, las familias de clase trabajadora vivían en casas más pequeñas, pero igualmente cuidadas. Los artesanos tenían sus talleres en la planta baja y vivían en los pisos superiores con sus familias. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor de la lana teñida y el metal trabajado en las fraguas. Los niños jugaban en las calles mientras sus padres trabajaban, y las mujeres se reunían en las fuentes públicas para llenar sus ánforas de agua fresca y conversar sobre los acontecimientos del día. El Foro de Pompeya era el corazón palpitante de la ciudad. Esta gran plaza rectangular estaba rodeada de columnas de mármol y edificios importantes como la basílica, donde se administraba justicia, y varios templos dedicados a los dioses romanos. Los comerciantes extendían sus mercancías en pequeños puestos, vendiendo desde joyas preciosas hasta especias exóticas traídas de tierras lejanas. El murmullo constante de las conversaciones, el regateo y las risas creaba una sinfonía urbana que duraba desde el amanecer hasta el atardecer. Los baños públicos o termas eran lugares de encuentro social donde los pompeyanos se relajaban después de un día de trabajo. Estas instalaciones tenían piscinas de agua caliente, tibia y fría, salas de vapor y espacios para masajes. No era solo un lugar para la higiene personal, sino un centro social donde se discutían negocios, se compartían noticias y se fortalecían las amistades. Los ciudadanos más ricos tenían esclavos que los acompañaban y les proporcionaban aceites perfumados y toallas limpias. En las afueras de la ciudad, las villas suburbanas se extendían entre viñedos y huertos que aprovechaban la fertilidad del suelo volcánico.
Los propietarios de estas fincas no sabían que la riqueza de su tierra provenía de erupciones antiguas del mismo volcán que ahora dormía silenciosamente. Las uvas crecían en abundancia, produciendo vinos que eran comercializados por todo el Imperio Romano. Los olivos daban aceite de la mejor calidad y los huertos proporcionaban frutas y verduras que abastecían tanto a Pompeya como a las ciudades vecinas. Los gladiadores entrenaban en el anfiteatro de Pompeya, preparándose para los espectáculos que emocionaban a multitudes de hasta 20.000 espectadores. Este edificio oval, con sus graderías de piedra y sus pasadizos subterráneos, era uno de los más antiguos anfiteatros de piedra conocidos. Los combates no solo eran entretenimiento, sino eventos sociales importantes, donde las clases altas mostraban su riqueza y generosidad, financiando los juegos para el pueblo. Durante los días previos a la tragedia, la vida en Pompeya seguía su curso normal. Los panaderos amasaban el pan antes del amanecer. Los pescadores regresaban del mar con sus redes llenas y los artesanos trabajaban en sus talleres creando objetos de cerámica, herramientas de metal y tejidos de lana. Los niños asistían a la escuela donde aprendían a leer y escribir en tablillas de cera, mientras que las niñas, de familias acomodadas, recibían educación en casa junto con lecciones de música y bordado. Las tabernas o cauponas estaban llenas de viajeros y locales que disfrutaban de vino, queso y pan mientras compartían historias y noticias de otras partes del imperio. Los dados rodaban en las mesas de juego y los músicos amenizaban las noches con liras y flautas. Estas eran épocas de relativa paz y prosperidad para el imperio romano, y Pompeya florecía como un ejemplo perfecto de la vida urbana romana. Sin embargo, durante las semanas anteriores al desastre, comenzaron a ocurrir eventos que debieron haber sido señales de advertencia. Pequeños temblores de tierra se sentían con mayor frecuencia, haciendo tintinear las copas en las mesas y causando grietas menores en algunas paredes. Los pompeyanos estaban acostumbrados a estos movimientos sísmicos ocasionales, ya que la región siempre había sido propensa a terremotos menores. No tenían forma de saber que estos temblores eran causados por el magma que se movía lentamente hacia la superficie, presionando contra las rocas subterráneas. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Los perros ladraban sin motivo aparente durante la noche. Los caballos se mostraban nerviosos y reticentes a caminar por ciertas calles, y las aves migratorias cambiaban sus rutas habituales. Los pozos de agua experimentaban cambios en su nivel y temperatura, aunque estos fenómenos fueron atribuidos a variaciones estacionales normales. Algunos ciudadanos, más observadores, notaron que las fuentes termales cercanas a la ciudad habían aumentado su temperatura y emanaban olores sulfurosos más intensos de lo habitual. Las aguas que antes eran cristalinas ahora tenían un tinte ligeramente turbio. Los sacerdotes de los templos realizaron rituales adicionales para apaciguar a los dioses, interpretando estos signos como mensajes divinos que requerían mayor devoción y ofrendas. A pesar de estas señales sutiles, la vida cotidiana continuaba sin mayor preocupación. Los mercaderes seguían llegando con sus caravanas cargadas de mercancías. Los artistas trabajaban en nuevos frescos para decorar las casas de los patricios, y las familias planeaban celebraciones y bodas para los meses venideros. La idea de que su hermosa ciudad pudiera ser destruida en cuestión de horas era algo completamente inconcebible para los habitantes de Pompeya. El 24 de agosto del año 79 amaneció como cualquier otro día
en esta próspera ciudad romana. El sol se alzó sobre la bahía de Nápoles, iluminando las casas blancas y los techos rojos de Pompeya. Los comerciantes abrieron sus tiendas, los niños salieron a jugar en las calles y las mujeres se dirigieron a los mercados para comprar los ingredientes frescos del día. Nadie podía imaginar que este sería el último amanecer normal que vería la ciudad. La brisa marina traía los aromas familiares del mar y de las flores que adornaban los jardines. Los pescadores preparaban sus redes para otra jornada de trabajo, mientras que en las panaderías el olor del pan recién horneado comenzaba a llenar las calles. Era un día que prometía ser tan pacífico y productivo como tantos otros, pero que se convertiría en una fecha que la historia recordaría para siempre como el momento en que una civilización entera quedó suspendida en el tiempo. Si estás disfrutando de este viaje al pasado y quieres seguir explorando historias fascinantes como esta, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún relato. Un me gusta en este video me ayuda mucho, y si conoces a alguien que ama la historia, compártelo. También me encanta leer tus comentarios y conocer tu opinión sobre estos momentos únicos del pasado. Durante la mañana del 24 de agosto, el cielo sobre Pompeya mantenía su color azul característico, aunque algunos habitantes notaron que el aire parecía más pesado de lo usual. Los vendedores ambulantes recorrían las calles con sus canastas llenas de frutas frescas, gritando los precios de sus productos con voces que resonaban entre las paredes de piedra. Las amas de casa salían temprano para conseguir los mejores pescados y las verduras más frescas antes de que el calor del mediodía hiciera que los alimentos perdieran su frescura. En la casa de Lucius Caesius Secundus, un próspero comerciante de vinos, la familia se preparaba para un día normal. Su esposa, Claudia, supervisaba a los esclavos domésticos mientras preparaban el desayuno con pan, miel, queso fresco y aceitunas. Sus dos hijos, Marcus de 12 años y Julia de 10, se alistaban para sus lecciones matutinas. Marcus estudiaría retórica con su tutor griego, mientras que Julia aprendería a tocar la lira y practicaría sus bordados. La familia no tenía idea de que este sería su último desayuno juntos. Mientras tanto, en el taller del alfarero Gaius Volasius, las manos expertas daban forma a la arcilla húmeda en el torno. Sus jarras y ánforas eran famosas en toda la región por su elegancia y durabilidad. Ese día trabajaba en un encargo especial para una familia patricia, un conjunto de vasijas decoradas con escenas del dios Baco y sus celebraciones. El barro giraba suavemente mientras sus dedos moldeaban la forma perfecta, sin saber que éstas serían las últimas piezas que crearía. En las termas públicas, los ciudadanos comenzaban a llegar para sus baños matutinos. El agua caliente brotaba de las fuentes, alimentadas por el sistema de calefacción subterráneo, creando vapores aromáticos mezclados con aceites esenciales de lavanda y romero. Los bañistas se sumergían en las piscinas de diferentes temperaturas, relajando sus músculos después de las labores del día anterior. Las conversaciones fluían tranquilamente, mezclando temas de negocios con chismes locales y noticias del imperio. Aproximadamente al mediodía, cuando el sol alcanzaba su punto más alto, ocurrió algo que cambiaría todo para siempre. Un rugido ensordecedor rompió la tranquilidad del día, un sonido tan poderoso que hizo temblar las piedras de los edificios y detuvo todas las conversaciones en las calles. Desde la cima del Vesubio se elevó una columna gigantesca de humo y cenizas que se alzó hacia el cielo como un pino gigantesco, alcanzando alturas
que parecían tocar las nubes. Los habitantes de Pompeya se detuvieron en sus actividades y miraron hacia la montaña con una mezcla de curiosidad y preocupación creciente. Nunca habían visto nada similar. La columna volcánica continuó creciendo, volviéndose más densa y oscura con cada minuto que pasaba. El color del cielo comenzó a cambiar gradualmente del azul brillante a un tono grisáceo inquietante. En el foro, los comerciantes suspendieron sus transacciones mientras observaban el fenómeno. Algunos de los ciudadanos más ancianos recordaron vagas historias contadas por sus abuelos sobre volcanes distantes, pero ninguno había experimentado algo así de cerca. Los niños señalaban hacia el cielo con excitación, sin comprender la gravedad de lo que estaba ocurriendo, mientras que sus padres comenzaban a sentir una inquietud profunda en sus corazones. Las primeras partículas de ceniza comenzaron a caer sobre la ciudad como una lluvia gris muy fina. Al principio, parecía más una curiosidad que una amenaza. Los niños extendían sus manos para atrapar los pequeños fragmentos grises, riéndose mientras las partículas se acumulaban en sus palmas. Las mujeres sacudían sus túnicas y cubrían sus cabezas con velos para protegerse de esta extraña precipitación. Sin embargo, conforme pasaban las horas, la lluvia de cenizas se intensificó considerablemente. Lo que había comenzado como una llovizna ligera se convirtió en una caída constante y pesada de material volcánico. Las calles empezaron a cubrirse con una capa gris que hacía difícil caminar. Los comerciantes cerraron apresuradamente sus tiendas, protegiendo sus mercancías bajo lonas y llevando lo más valioso hacia el interior de sus establecimientos. La familia de Lucius Caesius se reunió en el atrium de su casa, observando a través de la abertura del techo cómo las cenizas caían cada vez más intensamente. Claudia ordenó a los esclavos que cubrieran los muebles con telas y que sellaran las ventanas con paños húmedos para evitar que el polvo volcánico entrara en las habitaciones. Los niños, inicialmente emocionados por la novedad, comenzaron a sentir miedo al ver la preocupación en los rostros de sus padres. En las calles, el pánico comenzó a extenderse lentamente. Algunas familias decidieron abandonar la ciudad inmediatamente, cargando carretas con sus pertenencias más preciadas y dirigiéndose hacia las carreteras que llevaban a Nápoles y otras ciudades cercanas. Los caballos se mostraban nerviosos y difíciles de controlar, relinchando y resistiéndose a caminar por las calles cubiertas de ceniza. Los perros ladraban constantemente, agregando sus voces al creciente caos urbano. Otros ciudadanos, especialmente aquellos con propiedades valiosas y negocios establecidos, decidieron refugiarse en sus casas esperando que la tormenta volcánica pasara pronto. Creían que resguardándose en el interior de sus viviendas, podrían esperar hasta que la situación se normalizara. Esta decisión, aunque comprensible, resultaría fatal para muchos de ellos. El gladiador Celadus, conocido en toda la región por su habilidad con la espada, se encontraba en el anfiteatro cuando comenzó la erupción. Había estado entrenando para los juegos que se celebrarían la siguiente semana en honor al emperador. Al ver la columna de humo alzarse desde el Vesubio, supo instintivamente que debía huir. Junto con otros gladiadores y entrenadores, abandonó el anfiteatro y se dirigió hacia las puertas de la ciudad, pero las calles ya estaban congestionadas con otros fugitivos. En el templo de Isis, los sacerdotes realizaron ceremonias de emergencia, quemando incienso y ofreciendo sacrificios para apaciguar lo que interpretaban como la ira de los dioses. Las llamas de los altares
bailaban inquietas mientras las cenizas volcánicas se mezclaban con el humo del incienso, creando una atmósfera sobrenatural y ominosa. Los fieles se agolpaban en el templo buscando protección divina y respuestas que los sacerdotes no podían proporcionar. Conforme avanzaba la tarde, la lluvia de cenizas se hizo tan intensa que era difícil ver más allá de unos pocos metros. Las personas caminaban con dificultad, cubriéndose la boca y la nariz con telas para evitar inhalar el polvo volcánico que irritaba la garganta y los pulmones. La capa de ceniza en las calles alcanzó varios centímetros de profundidad, haciendo que caminar fuera agotador y peligroso. Los techos de las casas comenzaron a acumular peso peligroso debido a la ceniza que se depositaba constantemente. Algunos tejados más antiguos o mal construidos empezaron a mostrar signos de tensión, con vigas que crujían bajo la carga inesperada. Los propietarios más prudentes enviaron a sus esclavos a limpiar los tejados regularmente, aunque esto significaba exponerlos al aire tóxico y a la caída continua de material volcánico. La temperatura del aire había aumentado notablemente y un olor sulfuroso penetrante se extendía por toda la ciudad. Este aroma, similar al de huevos podridos, pero mucho más intenso, hacía que respirar fuera cada vez más difícil y desagradable. Los animales domésticos se escondían en los rincones más profundos de las casas, rehusándose a salir incluso para comer o beber. A medida que la luz natural del día se desvanecía prematuramente debido a la densa nube de cenizas que bloqueaba el sol, Pompeya se sumergió en una oscuridad antinatural. Las antorchas y lámparas de aceite se encendieron por toda la ciudad, creando pequeños círculos de luz amarillenta que apenas penetraban la densa cortina gris que envolvía todo. Era como si la noche hubiera llegado varias horas antes de tiempo. En esta atmósfera apocalíptica, las familias se reunían en sus casas, acurrucándose juntas mientras escuchaban los sonidos aterradores que venían del exterior. El silbido constante de la ceniza al caer, los gritos ocasionales de personas perdidas en las calles y el rugido distante pero constante del volcán que continuaba expulsando material hacia el cielo. Muchos rezaban a sus dioses favoritos, pidiendo protección y esperando que el amanecer trajera el fin de esta pesadilla. Si esta historia te está ayudando a relajarte y quieres más contenido como este para tus noches de descanso, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Dale me gusta si te está gustando este viaje al pasado y compártelo con quien creas que puede disfrutarlo. Tus comentarios siempre son bienvenidos y me ayudan a crear mejor contenido para ti. Durante las primeras horas de la noche del 24 de agosto, la situación en Pompeya se había vuelto desesperante. La lluvia de cenizas continuaba sin cesar y ahora se habían sumado fragmentos de piedra pómez del tamaño de nueces que caían con fuerza desde el cielo oscurecido. Estos proyectiles naturales golpeaban los tejados con un sonido constante, similar al de granizo intenso, pero mucho más amenazador y persistente. La familia de Marcus Fabius, un respetado senador local, había tomado la decisión de permanecer en su elegante domus, confiando en que las sólidas paredes de piedra los protegerían hasta que pasara la tormenta volcánica. Se refugiaron en el tablinum, la habitación más interior de la casa, donde Marcus guardaba sus documentos importantes y sus rollos de pergamino con obras de filosofía griega. Su esposa, Livia, mantenía a sus 3 hijos pequeños cerca de ella, cantándoles suavemente canciones de cuna para calmar sus miedos
mientras el estruendo exterior continuaba sin tregua. Los esclavos de la casa habían sellado puertas y ventanas con telas húmedas, tratando de mantener el aire interior lo más limpio posible. Sin embargo, el polvo volcánico se filtraba por cada grieta y rendija, cubriendo gradualmente los hermosos mosaicos del suelo y los frescos de las paredes con una capa gris que parecía borrar lentamente la belleza de la casa. Las lámparas de aceite proporcionaban la única luz en esta oscuridad artificial, creando sombras danzantes que se movían inquietamente por las habitaciones. En otra parte de la ciudad, la panadería de Numerius Popidius Priscus había cerrado sus puertas al público, pero el panadero y su familia se habían refugiado en la parte trasera del local, junto con varios vecinos que habían buscado cobijo. Habían llevado consigo todo el pan que pudieron y varias ánforas de agua, preparándose para lo que esperaban sería una espera de pocas horas. Los hornos de la panadería, construidos con piedra volcánica, irónicamente extraída del mismo Vesubio en erupciones antiguas, proporcionaban un calor reconfortante contra el frío que había comenzado a filtrarse con la ceniza. El médico de la ciudad, Aulus Umbricius Scaurus, había convertido su casa en un refugio improvisado para varios ciudadanos que habían resultado heridos por la caída de piedras o que sufrían problemas respiratorios debido a la inhalación de cenizas. Con sus conocimientos limitados, pero su dedicación infinita, trataba de ayudar a quienes más lo necesitaban, utilizando telas húmedas para limpiar los ojos irritados y preparando infusiones de hierbas para aliviar la tos persistente que afectaba a casi todos los refugiados. Conforme avanzaba la noche, los sonidos del exterior se volvieron más variados y aterradores. Además del silbido constante de la ceniza y el golpeteo de la piedra pómez, se escuchaban ocasionalmente los crujidos de techos que comenzaban a ceder bajo el peso acumulado. Algunas casas más antiguas o con estructuras más débiles ya habían comenzado a colapsar, creando ecos sordos que resonaban por las calles desiertas y añadían una nueva dimensión de terror a la experiencia. Los animales que habían quedado atrapados en la ciudad se comportaban de manera cada vez más errática. Los perros aullaban lastimosamente desde patios y callejones, mientras que los gatos se escondían en los rincones más profundos de las casas, rehusándose a moverse incluso cuando sus dueños los llamaban. Los caballos en los establos pataleaban nerviosamente, relinchando con angustia, mientras sus cuidadores intentaban mantenerlos calmados en medio del caos. Hacia la medianoche, la acumulación de ceniza y piedra pómez en las calles había alcanzado aproximadamente 1 metro de altura. Las puertas de las casas quedaron bloqueadas, atrapando a sus ocupantes en el interior. Aquellos que habían intentado huir durante las primeras horas y no lo habían logrado, ahora se encontraban completamente imposibilitados de abandonar sus refugios. La ciudad se había convertido en una trampa natural, de la cual era imposible escapar. En el Lupanar, uno de los establecimientos más conocidos de Pompeya, las mujeres y sus clientes se habían refugiado en las habitaciones del fondo del edificio. Las paredes, decoradas con frescos eróticos que habían sido fuente de alegría y entretenimiento, ahora parecían observar silenciosamente mientras sus ocupantes rezaban a Venus, diosa del amor, pidiendo protección en estas horas desesperadas. La ironía de buscar refugio en un lugar de placer mientras la muerte se acercaba no pasó desapercibida para algunos de los presentes. Las termas públicas, que durante el día habían sido lugar de relajación y encuentro social, ahora albergaban a decenas de familias que habían buscado refugio
en sus sólidas estructuras de piedra. El sistema de calefacción subterráneo seguía funcionando, proporcionando un calor bienvenido contra el frío que acompañaba a la ceniza volcánica. Los ciudadanos se agrupaban en las salas principales, compartiendo comida y agua mientras esperaban que llegara el amanecer. Durante estas horas nocturnas, muchos pompeyanos escribieron sus últimas cartas o grabaron mensajes en las paredes, dejando testimonio de sus pensamientos finales. Un comerciante de granos grabó en la pared de su casa un mensaje para su hermano, que vivía en Roma, explicándole dónde había escondido sus ahorros y pidiendo que cuidara de su familia. Una madre escribió en una tablilla de cera una oración a los dioses pidiendo que protegieran a su hijo, que había partido hacia Nuceria esa misma mañana en un viaje de negocios. Los esclavos, que en circunstancias normales mantenían una distancia respetuosa con sus amos, ahora se encontraban unidos con ellos en la misma lucha por la supervivencia. Las barreras sociales se difuminaron temporalmente mientras todos enfrentaban el mismo destino incierto. Algunos amos liberaron a sus esclavos en estos momentos finales, otorgándoles la libertad que habían deseado durante toda su vida, aunque ahora esta libertad tuviera poco valor práctico. En el templo de Júpiter, el sumo sacerdote, Lucius Caesius, continuaba realizando ceremonias continuas, quemando incienso y ofreciendo sacrificios mientras los fieles se agolpaban en el interior del edificio sagrado. Las llamas de los altares vacilaban constantemente debido a las corrientes de aire cargadas de ceniza que se filtraban por las puertas y ventanas. Los cánticos religiosos se mezclaban con los sollozos de los presentes, creando una atmósfera de desesperación y fe entrelazadas. Aproximadamente hacia las 2 de la madrugada del 25 de agosto, la naturaleza de la erupción cambió dramáticamente. El volcán, que había estado expulsando ceniza y piedra pómez hacia la atmósfera durante casi 14 horas, comenzó a mostrar signos de un comportamiento aún más peligroso. La columna volcánica, que había alcanzado alturas extraordinarias, comenzó a volverse inestable debido a su propio peso y a los cambios en los vientos atmosféricos. Los habitantes de Pompeya, agotados por las horas de tensión y miedo, muchos de ellos habían comenzado a quedarse dormidos en sus refugios improvisados. Los niños, especialmente, vencidos por el cansancio, a pesar del ruido exterior, descansaban en los brazos de sus madres. Los adultos mantenían turnos de vigilancia, pero el agotamiento físico y emocional había hecho mella en todos. Nadie podía imaginar que los eventos más terribles aún estaban por venir. La temperatura del aire había seguido aumentando gradualmente durante la noche. Lo que había comenzado como una sensación de calor incómodo se había convertido en un ambiente sofocante que hacía difícil respirar. Los refugiados se quitaban capas de ropa y buscaban los lugares más frescos de sus escondites, sin saber que este aumento de temperatura era una señal de que algo mucho más mortal se acercaba hacia la ciudad. En las casas donde las familias se habían reunido para pasar juntas lo que creían serían las últimas horas difíciles antes del amanecer, se compartían recuerdos felices y se expresaban palabras de amor que en circunstancias normales habrían quedado sin decir. Los padres abrazaban a sus hijos, las esposas se acurrucaban junto a sus maridos y los hermanos se consolaban mutuamente. Sin saberlo, estos gestos de cariño y estas palabras de consuelo serían realmente los últimos que intercambiarían. La ciudad entera se había sumido en un silencio relativo, interrumpido solo por el sonido constante de la lluvia volcánica y los ocasionales crujidos
de estructuras bajo presión. Era como si Pompeya hubiera entrado en un estado de suspensión temporal, esperando que el destino decidiera su futuro. Los relojes de sol estaban inútiles bajo la oscuridad artificial, y el tiempo parecía haberse detenido en esta noche eterna de cenizas y miedo. Si has llegado hasta aquí, en esta historia, te agradezco por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó este relato, suscríbete al canal para más historias como esta, activa las notificaciones y dale me gusta al video. Compártelo si crees que alguien más puede disfrutarlo y déjame un comentario contándome qué te pareció esta historia de Pompeya cerca de las 6 de la madrugada del 25 de agosto, cuando los primeros rayos de sol deberían haber comenzado a iluminar el cielo. La oscuridad seguía siendo total sobre Pompeya. La columna volcánica, que se había mantenido erguida durante toda la noche, finalmente comenzó a colapsar sobre sí misma, creando lo que los vulcanólogos modernos conocen como flujos piroclásticos, pero que para los habitantes de Pompeya era simplemente el final de todo lo que conocían. Una corriente de gases calientes, ceniza y fragmentos de roca comenzó a descender por las laderas del Vesubio a velocidades que superaban los 100 kilómetros por hora. Esta avalancha mortal tenía temperaturas que alcanzaban los 600 grados Celsius, lo suficientemente caliente para matar instantáneamente cualquier forma de vida a su paso. El sonido que producía su avance era similar al de un tren gigantesco aproximándose, pero mucho más aterrador y definitivo. En la casa de la familia Caesius, donde todos se habían refugiado en el tablinum, el aumento súbito de temperatura fue lo primero que notaron. El aire se volvió irrespirable en cuestión de segundos, y antes de que pudieran siquiera comprender lo que estaba sucediendo, la muerte llegó de manera instantánea. Marcus abrazaba a su esposa Claudia cuando ambos fueron sorprendidos por este final súbito, mientras sus hijos permanecían acurrucados cerca de ellos en una escena que sería preservada para la eternidad. El panadero Numerius y su familia, que habían permanecido en la parte trasera de su establecimiento junto con varios vecinos, experimentaron el mismo destino. Sus cuerpos fueron encontrados siglos después, exactamente en las posiciones que ocupaban durante sus últimos momentos. Algunos tratando de protegerse la cara, otros abrazándose unos a otros. El pan que habían horneado el día anterior permanecía intacto en los anaqueles, carbonizado pero reconocible, testimonio silencioso de la vida que se había detenido abruptamente. Las termas públicas, que habían servido como refugio para decenas de familias durante la noche, se convirtieron en una tumba colectiva. Los cuerpos fueron preservados en las mismas posiciones en que se encontraban cuando llegó el flujo piroclástico. Madres protegiendo a sus hijos, ancianos sentados tranquilamente como si esperaran que pasara la tormenta, jóvenes abrazados en grupos buscando consuelo mutuo en sus últimos instantes. El gladiador Celadus, que había intentado huir de la ciudad, pero había quedado atrapado cerca de las puertas, fue encontrado con sus manos extendidas hacia adelante, como si aún tratara de caminar hacia la libertad cuando la muerte lo alcanzó. Su cuerpo musculoso, entrenado para la batalla y la supervivencia, no pudo hacer nada contra esta fuerza implacable de la naturaleza que no respetaba la fortaleza física ni la habilidad marcial. En el lupanar, las paredes decoradas con frescos eróticos se convirtieron en el marco de una escena final sorprendentemente pacífica. Las personas que se habían refugiado allí fueron encontradas en posiciones que sugerían que la muerte había llegado tan rápidamente
que no habían tenido tiempo de sufrir. Algunos parecían simplemente haberse quedado dormidos, mientras que otros mantenían posiciones de conversación, como si hubieran estado hablando tranquilamente cuando todo terminó. El templo de Júpiter, donde el sumo sacerdote había continuado realizando ceremonias durante toda la noche, se llenó del mismo flujo mortal que recorrió toda la ciudad. Los fieles que habían buscado protección divina fueron encontrados en posiciones de oración, con las manos extendidas hacia las estatuas de los dioses, en una escena que habría sido hermosa si no fuera tan trágica. Las llamas de los altares se extinguieron instantáneamente, pero las ofrendas permanecieron intactas. La familia del médico Scaurus, que había convertido su casa en un refugio para heridos y enfermos, fue encontrada en una escena que mostraba la dedicación final de este hombre al servicio de otros. Su cuerpo estaba inclinado sobre uno de sus pacientes, como si hubiera estado proporcionando cuidados médicos hasta el último momento. Las hierbas medicinales que había preparado durante la noche permanecían en pequeños recipientes, testimonio de su esperanza de que habría un mañana para curar a los enfermos. Los niños de Pompeya, que habían pasado la noche asustados pero confiando en la protección de sus padres, fueron preservados en posiciones que revelaban la inocencia final de la infancia. Muchos fueron encontrados acurrucados junto a sus madres, otros abrazando sus juguetes favoritos, y algunos incluso con expresiones serenas en sus rostros, como si hubieran encontrado paz en sus últimos momentos. Los animales domésticos también quedaron inmortalizados en esta tragedia. Un perro fue encontrado junto a la puerta de una casa, aparentemente esperando a que su amo regresara. Los caballos en los establos permanecían en sus compartimentos, algunos con expresiones de sorpresa en sus rostros equinos, otros simplemente con la cabeza baja, como si hubieran estado durmiendo cuando llegó el final. En las calles, aquellos pocos que habían intentado huir durante las últimas horas fueron encontrados en posiciones que contaban la historia de sus últimos pasos. Un hombre fue descubierto con una bolsa de monedas en la mano, otro cargaba un pequeño cofre con joyas, y una mujer sostenía contra su pecho un retrato familiar pintado en una pequeña tablilla de madera. Todos habían elegido llevarse consigo lo que consideraban más valioso para enfrentar lo desconocido. Los esclavos, que durante la noche habían compartido el mismo destino que sus amos, fueron encontrados en posiciones que revelaban tanto su dedicación como su humanidad. Algunos habían permanecido junto a sus señores hasta el final. Otros habían buscado refugio juntos, en grupos, unidos por los lazos de compañerismo forjados en la adversidad. La tragedia había borrado temporalmente las diferencias sociales, mostrando que ante la muerte todos eran simplemente seres humanos. Cuando el flujo piroclástico finalmente se detuvo, Pompeya había quedado sepultada bajo varios metros de ceniza volcánica endurecida. La ciudad que había despertado normalmente 24 horas antes ya no existía. En su lugar quedaba un paisaje lunar de ceniza gris, sin ninguna señal visible de que allí había existido una próspera comunidad romana. Los días siguientes trajeron más erupciones menores, pero el daño principal ya estaba hecho. Las ciudades vecinas de Herculano y Estavia habían sufrido destinos similares, aunque cada una de manera ligeramente diferente. La región entera había sido transformada en un desierto volcánico, donde la vida tardaría años en regresar. Con el tiempo, la vegetación comenzó a crecer nuevamente sobre la ceniza endurecida. Los sobrevivientes de las ciudades circundantes
que habían logrado huir a tiempo, regresaron para buscar entre los escombros, pero encontraron poco que pudiera ser salvado. Gradualmente, la ubicación exacta de Pompeya se perdió de la memoria, convirtiéndose en una leyenda transmitida de generación en generación. No fue hasta el siglo XVIII que los arqueólogos comenzaron las excavaciones sistemáticas de Pompeya, descubriendo esta cápsula del tiempo que había preservado un momento específico de la vida romana. Los moldes de yeso, creados a partir de los espacios vacíos, dejados por los cuerpos descompuestos, revelaron las posiciones exactas y las expresiones de los últimos momentos de los pompeyanos. Así, terminó la historia de Pompeya, una ciudad que vivió plenamente hasta su último día, cuyos habitantes enfrentaron su destino con dignidad y humanidad. Sus vidas, preservadas para la eternidad en ceniza volcánica, nos recuerdan la fragilidad de la existencia y la importancia de valorar cada momento que tenemos. En su silencio eterno, los pompeyanos continúan contándonos su historia, susurrando desde el pasado sobre el amor, la esperanza y la resistencia del espíritu humano ante lo inevitable.